A veces creemos que el amor por los hijos y las hijas surge en automático. Damos por hecho que así como así, nuestro corazón va a desbordar amor porque nuestros hijos serán unos niños y niñas modelo. Pero ¿qué pasa cuando la realidad del temperamento y hasta la personalidad de los hijos no son nada a lo que imaginábamos? Podemos caer en la decepción, la desesperación y hasta creer que nuestros hijos son los que tienen la culpa de que no los podamos amar. Les pegamos, los regañamos y les pedimos que se comporten como adultos en pequeño. Queremos adultos en cuerpos de niños sin darnos cuenta que podemos aprender mucho de ellos, incluyendo la forma de amar. ¿Sabes qué son los buenos tratos? ¿Sabes en qué consiste la buena crianza y qué beneficios trae a los padres, los hijos y a la familia entera? En este programa, descubre cómo aprender a querer a los hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Feliz año. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes en vivo, en Diálogos en Confianza. Mi Sandy, feliz año. Gracias. Qué gusto estar otra vez de regreso. Claro que sí. Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy, como ya viste en el teaser, de un programa que a mí me parece que es muy atinado para empezar este año. Porque la verdad es que hay que hacer un alto, hay que hacer una pausa y preguntarnos si nosotros realmente amamos a nuestros hijos de la manera en la que los debemos de amar. Porque muchas veces tenemos como miedo, muchas veces tenemos barreras emocionales que no nos permiten acercarnos a ellos de la manera adecuada, muchas veces no sabemos cómo compartirles nuestras emociones o tenemos ideas equivocadas de lo que es una crianza con amor. Entonces, bueno, pues el día de hoy de esto vamos a platicar. Yo creo que va a ser un programa muy rico que nos va a dejar muchas enseñanzas, muy buenas experiencias para que nosotros podamos pensarlo de una manera muy clara y empezar a cambiar nuestra forma de comunicarnos, de acercarnos y de amar a nuestros hijos, que me parece fundamental. La verdad es que decimos que amamos a todos por igual y a veces no sucede así o tal vez no lo expresamos de esa manera. Y lo más importante de todo es ellos cómo lo sienten, cómo lo reciben. ¿Ellos se sienten amados? De esto vamos a hablar el día de hoy, así es que quédate con nosotros aquí en Diálogos y como te digo, pues bienvenido y feliz año, mi Sandy. Hola, Cris, nuevamente saludamos a todos. Gracias por estar conectándose ya a través de Facebook Live. Recuerde que ahí tenemos la transmisión en vivo para que deje sus comentarios debajo de ella. Nos puede ver, por supuesto, en la televisión, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales que son también Twitter, también Instagram. Ahí puede ver nuestras fotografías, mandarnos un mensaje directo y así no se pierde la oportunidad de participar en un tema como el de hoy, de preguntar a nuestros invitados especialistas. Y gracias a todos los que ya nos saludaron desde ayer y a lo largo de lo que lleva el año, por sus felicitaciones, por sus buenos deseos de año nuevo. Y pues de todos lados nos llegan mensajes. Patricia Cervantes desde Tabasco, gracias por todo lo que difunden, excelentes temas. Desde Houston, Malú Rosales dice, me encantan sus programas, nos saluda desde allá. Bueno, desde Guanajuato, aquí felicitan que es el mejor canal, el mejor programa. En fin, todo ese cariño lo recibimos, igualmente se los regresamos, deseándoles lo mejor para este 2020. Por supuesto que sí, mi Sandy. Y bueno, por supuesto también le damos los buenos días al público que nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar aquí. Y tenemos de especialistas que nos van a acompañar hoy a María Antonieta García Ramos. Ella es médica, sexóloga y psicoterapeuta. María Antonieta, ¿cómo estás? Feliz de estar abriendo el año en Diálogos en Confianza nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias igualmente por haber aceptado la invitación. Sergio Molano Romero también está con nosotros. Él es maestro en Desarrollo Humano, es coordinador de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y muy contento y pues muy agradecido por la invitación. Muy feliz año para todos. Gracias, igualmente. Berenice Rodríguez, licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica, directora y socia fundadora de SICA Psicología, también está con nosotros. Berenice, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Buenos días. Y Leonardo Mier, oficial nacional de protección a la infancia, UNICEF, México. Leonardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y otra vez un gusto estar aquí, empezando el año con ustedes. Qué gusto, gracias por estar aquí. Oigan, y yo quisiera preguntarles, como que a veces tenemos como muy altas expectativas
y tenemos esta idea de que nuestros hijos van a ser perfectos o que se van a comportar como nosotros soñamos o nos imaginamos, y a veces como no cumplen esas expectativas, los culpamos de que no podemos amarlos o de que no podemos acercarnos a ellos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues yo creo que sí, las expectativas son muy altas y empiezan desde que uno está embarazada, ¿no? Desde como mujer en el embarazo, tienes como el mundo rosa y dicen, bueno, va a llegar un bebé y toda esa alegría y demás, pero ahí pues te enfrentas a una realidad muy diferente, ¿no? Llega y con ello llega para empezar, llega una descarga hormonal impresionante que te desequilibra todo emocionalmente. Entonces uno pensaría, ¿no? Los demás pensarían que ya tienes un bebé, eres absolutamente feliz, tienes un hijo y la vida es color de rosa y te vas enfrentando a muchas situaciones pues que no son ciertas, ¿no? Entonces sí viene, yo creo que las expectativas de afuera son muy altas y de pronto la desilusión que puedes llegar a tener por todos estos cambios que existen, que son normales, que suceden a todas las mujeres, pues ahí yo creo que te confrontas mucho, ¿no? Oye, me hiciste acordar de los cuentos de hadas, ¿no? Cuando terminan en la boda y entonces dice, y vivieron felices para siempre, pero la realidad es que ahí empieza lo interesante del cuento. Claro. Entonces también cuando decías lo de cuando ya nace el bebé, yo pienso ahí empieza lo más interesante, también por supuesto lo bonito, pero no es tan fácil como te lo ponen en las películas. Es cierto, ¿no? Y a veces los papás dudan de estar haciendo un buen papel. ¿Por qué crees que los papás dudarían de estar haciendo un buen papel? Creo que los factores son múltiples. Estamos construidos en una sociedad que nos exige toda una serie de normas, de reglas, de comportamientos para ser buena mamá y para ser buen papá. Pero además, ser buena mamá y ser buen papá es distinto a ser buenos padres de familia. A la mamá se le exigen muchas cosas que tienen que ver con el comportamiento, con la crianza, con el cuidado, con la darles todos los satisfactores que los niños y las niñas necesitan, pero además el cuidado de la familia como tal, o sea, la familia en completo. Entonces, cualquier logro que los hijos tengan es de los padres, pero cualquier cosa que los niños y las niñas hagan mal o les pase que sea negativo, es culpa de la madre. Entonces, estas cargas que se tienen y que además vamos construyendo durante toda nuestra formación como seres humanos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las cosas que vemos en nuestra familia, pero también en los medios de comunicación, en la sociedad cercana en la que estamos, nos vamos creando una imagen de cómo ser mamá o cómo ser papá. Y con eso, todas las expectativas que tenemos que cumplir para no ser esa mamá o ese papá que la sociedad no quiere que yo sea o que yo no quiero que sea. Entonces, en el momento que yo me construyo así y cuando ya tengo ahora sí la de veras aquí al bebé donde tengo que cubrir sus expectativas, pero además sus necesidades, que esas son reales, darle de comer, mantenerlo limpio, educarle, cuidarle, porque los niños muy pequeños están al cuidado al 100% de una persona adulta. Entonces, cubrir todas esas necesidades de los niños y las niñas es muy pesado, pero además yo tengo que voltearme a ver a mí y le tengo que dedicar todo ese tiempo a ese bebé, por ejemplo, durante el primer año de vida, y entonces todas mis necesidades empiezan a irse hacia un lado. El cansancio, la frustración de no cubrir mis propias necesidades, entonces yo no sé qué hacer con ellas. Y esa frustración y ese cansancio tengo que convertirlo en buen trato y en estar bien para ese bebé. Entonces se vuelve algo absolutamente contradictorio. Por eso se convierte tan difícil el que nosotros podamos entender cómo se va construyendo todo esto, porque tiene que ver con el cuerpo, con las hormonas, con el cansancio, con las expectativas, con todos los sentimientos que están al mismo tiempo, miedo, tristeza, enojo, alegría, amor, o sea, sí están todos ahí, pero no sé cómo expresarlos y no sé cómo movilizarlos internamente. Claro, y eso a veces hace a algunos papás y mamás, como tú ahorita dijiste, sentir, Sergio, que no aman lo suficiente o que no bien aman o que no aman bien. Híjole, ese es como un tema muy complicado. Cuando a mí me invitaron al programa y me plantearon el tema, yo dije, híjole, ¿a poco vamos a discutir
qué es el amor, ¿no? Dije, pues espero que no. No nos van a alcanzar espero 2 que horas, no nos da para... Y entonces, para comprender qué es bien amar o amar bien, pues tendríamos que discutir qué es el amor. Pero a mí me gustaría iniciar con algo que yo personalmente hemos observado pues, en los programas aquí, es que no estamos obligados a amar a nadie. O sea, inclusive en situaciones como estas tan dependientes, me refiero un recién nacido es completamente dependiente, física, emocional, todo, particularmente de la madre o de los padres, no estamos obligados a amar. ¿A qué sí estamos obligados o a qué sí estamos comprometidos? Al cuidado, sí estamos comprometidos a la responsabilidad de atender esas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. El amor entonces vendría a razón de reconocer cuáles son aquellas cualidades que tiene cualquier otra persona y que esas cualidades resultan valiosas para mí. Lo voy a poner de otra manera, de forma inversa. Yo no puedo amar a algo o a alguien que no valoro. Y yo no puedo valorar a algo que no conozco o que no comprendo. Y yo no puedo valorar algo que no conozco, que no comprendo si no lo conozco. Es decir, pensando desde un niño recién nacido, una niña recién nacida, hasta quizás un adolescente, como aparecían en las imágenes, a mí me toca conocer quién es esa persona que está ahí enfrente, más allá de las expectativas que mencionábamos. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué hace? Y entonces empezar a reconocer que eso puede ser valioso, respetar y, en su caso, amar. Pero no es una obligación amar a otra persona, inclusive a nuestros hijos. Oye, si es una responsabilidad, el cuidado, la atención, la aceptación, todo eso. Eso es como muy interesante cómo lo planteas, porque creo que tienes razón. Y creo que es justamente ahí a veces la confusión. Sí. Y un poco como este malestar que te acabo de nombrar de los papás y las mamás de decir, bueno, es que tal vez yo no lo amo, pero sí lo cuido, sí lo protejo, sí le proveo de cosas, pero tal vez eso respeto. que llaman amor, o lo respeto, pero tal vez eso que llaman amor, tal vez yo no lo siento. No vamos a entrar en la discusión del amor, porque ok, está bien, pero sí quiero saber cuál es tu definición de amor. El amor tiene que ver con el cuidado, el interés, la responsabilidad, la corresponsabilidad con otra persona. O sea, tú podrías decir desde tu definición propia de amor, que sí entiendo que cada quien tiene la suya, que entonces un papá, una mamá que sí lo respeta, que sí lo provee, que sí le provee, que sí está pendiente, que está atento, entonces está amando. Y que además está comprometida o comprometido con su desarrollo, su crecimiento, su cuidado, etcétera, etcétera, me parece que sería una persona que está amando a otra. Está amando a otra persona. Es que eso es como importante entenderlo Así también, ¿no? Porque sí es cierto que la confusión con respecto al amor es tan amplia, es tan grande y nos cuesta tanto trabajo definirla, que entonces, claro, de repente yo puedo creer que no estoy amando o que no estoy queriendo a mis hijos de una manera adecuada y sin embargo mis acciones dicen lo contrario. Porque lo que verdaderamente, ahora sí que hay que hacer lo que verdaderamente importa. Si lo que verdaderamente importa es la atención y el cuidado, me parece que está es que entonces en ese sentido amorosa. lo que dices es, y yo coincido, el amor no tanto se dice, se demuestra, se siente, se vive, se actúa. Porque también podemos estar desde, o sea, educando o diciéndole a los hijos que los amamos, sin embargo, no actuamos de esa manera. Y para ellos es muy difícil entender, entonces, esto es amor, pero nunca está mi mamá, o mi mamá me lastima. Ya tenemos aquí algunos testimonios que ahorita les voy a dar para ejemplificar lo que comento. Sí, porque eso es bien interesante plantearlo de esa manera, porque sí es cierto que tal vez como niño no te sientes amado, que es un poco la pregunta que nos estábamos haciendo el día de hoy. O sea, tal vez yo no me siento amado, pero sí me siento cuidado. Entonces, o sea, de repente también habría que hablar de la dimensión emocional, ¿no? Y lo que significa el acercamiento y la ternura y la atención consciente y la escucha atenta y la resiliencia y todas estas cosas importantes, ¿no? Pero bueno, antes de que entremos a ese tema que me parece que es fundamental para el programa del día de hoy, vamos a ver este sondeo. Preguntamos, ¿cómo describes la forma de amar a tus hijos? Vamos a ver qué es lo que nos dijeron los papás. Acompáñame. Los abrazo, platico con ellos. Los dos tienen el mismo valor, tanto físico, moral, espiritual para una madre, no hay distinción. Inclusive si no fueran del sexo
definido, porque así los catalogamos, se aman de igual manera. Que estuvieran saludables y pues pienso que si vas a tener un hijo sería pues sin distinción de pues del sexo. Pues de que escogiera sus amistades, de que estudiara. Ahorita mi hijo tiene una carrera, gracias a Dios. Dándole buenos principios, inculcándole buenas ideas y enseñarles que el que actúa mal, mal le va. Atendiéndolos, educándolos, preocupándose por ellos todos los días. Fíjense qué interesante las cosas que dicen, ¿no? Que estén saludables, brindar atención, educación, sin distinción de género, ¿no? Que este es un tema que sale recurrentemente. Vamos a oír qué es lo que dice Sandy y ahorita te doy la palabra. Sí, claro. Miren, aquí los voy a leer de manera anónima. Hay 2 comentarios interesantes para arrancar también el programa. Mi madre y yo, nos dice una mujer, no tenemos relación alguna, no nos amamos y me da gusto que digan que no es deber el amar. Yo también pienso que cuando no hay cuidado del padre, que no es obligación cuidar al padre cuando no lo hicieron con los hijos pequeños. También otro comentario de una mujer dice, desde que nació mi hijo no lo quise, creo aparte de las hormonas fueron celos, me ha costado darle amor como la sociedad ha dictado, incondicional amor de madre, es que esto también esa definición es muy dura también. Y comenta, siempre he sido su madre, lo hago responsable de sus actos. Ahora ese amor no demostrado lo ha llevado a ser inseguro y a un intento de suicidio del que hoy salió del hospital. Lo adoro, es único hijo, estoy todo el día con él, pero soy muy exigente en respeto y responsabilidad. Hay como confusión. Está confundida, sí, porque primero pone, desde que nació, yo me imagino que en el momento en el que nació, pero ahora dice que lo adora, es su hijo único y que da todo por él. Sería como interesante que ella misma nos lo aclarara. ¿Sabes? Pero mira, dice, creo que la cuestión hormonal y celos es un momento bien particular, el nacimiento, el posparto, que ya hemos hablado de Y sabes que sobre todo, lo que es bien importante, porque es mucha responsabilidad decirlo, sí existe la depresión posparto. Y lo que estás describiendo podría haber sido, no lo sabemos, no lo vamos a diagnosticar, no nos atreveríamos, pero existe la depresión posparto y a veces eso sucede porque después ella dice, hoy lo adoro, ¿no? Sí, entonces, pero algo bien importante que podríamos retomar de este comentario, dice que la falta de estas muestras de amor, ella cree que lo han llevado a ser inseguro. ¿Creen que esto suceda en los niños? Si es así, ¿y por qué entonces sería importante demostrarles afecto y cariño a los niños? Yo creo que también repetimos patrones, repetimos historias y nuestros padres nos educaron a través de la violencia o a través de del castigo, de los golpes. Creemos que eso es plenamente justificable repetirlo con nuestros hijos. Y somos una generación, la nuestra, que fue educada de esta manera y cambiar y hacer una conversión generacional para educar a nuestros hijos sin violencia y con técnicas de crianza positiva, pues no resulta fácil. Es como cuando utilizamos por primera vez un celular, viniendo nosotros de una cultura totalmente análoga, pues no resulta fácil adaptarte a este nuevo paradigma. Entonces creo que parte de esta idea de la conexión y el aprender a amar también tiene que ver con una nueva forma de relacionarte con tus hijos, ¿no? Ahora, dices algo que me parece fundamental, ¿no? Que es nosotros entonces aprendemos a relacionarnos con nuestros hijos y aprendemos a tratarlos y a cuidarlos como a nosotros nos cuidaron, como a nosotros nos trataron, como a nosotros nos amaron, ¿no? O sea, yo no puedo amarlo de una manera diferente, pero sí puedo cambiar cuando lo hago consciente, ¿no, Leonardo? Sí. Eso es importante decirlo. Sí, yo creo que cuando uno hace consciente que no tiene que repetir los patrones de los padres, cuando se da cuenta de que no necesariamente es más efectivo la violencia para educar, o se hace consciente de que la violencia genera consecuencias irreversibles en los niños, de que aparte es injustificable, no solamente en términos de las consecuencias en el daño físico y emocional, sino porque son sujetos de derechos y tienen las mismas capacidades y derechos que cualquier otra persona adulta, cuando se les reconoce como seres humanos en toda su potencialidad,
y cuando nos damos cuenta de que existen otras técnicas distintas para educar, creo que ahí hacerse consciente de eso es digamos, como un parteaguas que nos permite ir adentrándonos hacia otra forma de educación. Ahora, no significa que solamente sea un punto de partida y lo demás ya lo tenemos resuelto, ¿no? Como tú lo decías, es un cotidiano hacerte consciente en cada momento de cómo es tu relación con tus hijos. Claro, porque aparte, ¿sabes qué? En este cotidiano hacerte consciente, o sea, darte cuenta de realmente de cómo estás actuando, a veces escuchamos estas frases de, pues mira qué bien salí yo. Sí. ¿No? Sí, eso justifica todo. Sí, eso justifica todo. A mí me Fíjate qué educaron efectivo, a así, mí me educaron ¿ves? así, mira qué bien, mira, soy una persona que trabaja, tengo una familia, soy responsable, ¿por qué voy a cambiar? Sí, mira, a mí me gustaría regresar un poquito al comentario. Yo lo que escucho de ella, voy a hacer una interpretación, es mucha culpa. Es decir, no lo amé desde el principio y de repente por no ser cariñosa ahora hasta intentó suicidarse. Yo más bien lo que me gustaría es sembrar un poquito de duda de que no hay un causa y resultado, es decir, no hay un proceso lineal. No por ser muy cariñoso o un poco cariñoso significa que los hijos van a ser buenos o malos ni nada por el estilo, ¿no? Hay formas de ser cariñoso y de ser cariñosa. Y además, si lo que plantea es que recién salió del hospital por un intento de suicidio, pues es una circunstancia mucho más compleja que va mucho más allá que el cariño. O sea, el tema del suicidio tiene muchos elementos alrededor que rebasarían. Entonces yo le invitaría como a cuestionarse, a preguntarse qué otros elementos podrían estar jugando en la situación emocional de su hijo, de las mamás más que eterna, decir, ¿no? fui buena onda con mi hijo y entonces intentó suicidarse, no va. Claro, no les va a culpa pasar. y aparte también miedo, Sí. Sandy, porque lo que te da es como miedo a volver a provocarlo, Así ¿no? es. Que lo hemos hablado como muchas veces también en otros programas y lo que ella está expresando también es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? A veces las mamás, desde este mismo tema que estamos hablando de no saber si estoy queriendo de una manera adecuada, si lo que estoy dando es suficiente, si lo que di en el pasado fue suficiente o no fue suficiente, entonces en el momento que mi hijo intenta suicidarse, yo le aviento toda esa carga y me aviento toda esa carga, sin darme cuenta que es mucho más amplio, que también tiene que ver con salud mental, que también tiene que ver con depresión, que también tiene que ver con Cuestiones sociales. muchísimas otras cosas, no solamente eso, Claro. ¿no? Eso es importante. Nada más les quería aclarar que ya nos respondió y a lo que se refería con lo de que no lo amó desde el principio es exacto lo que habíamos o yo interpretado. Yo opino que no se ama a un hijo desde el vientre, aprendí a amarlo con la convivencia, o sea, con el tiempo. A eso ya nos lo aclara. Fíjate, qué importante. Y yo creo que es muy respetable y le agradecemos enormemente, te agradecemos, bueno, es anónimo. Lo leí de manera anónima. Sí, le agradecemos enormemente que nos haya respondido y que te atrevas a decirlo, porque justo lo que estábamos platicando antes de entrar al programa es que es un tema que muchos papás y muchas mamás no se atreven a decir en voz alta. O sea, cuando a ti te preguntan, oye, pues a todos tus hijos los quieres, sí, a todos por igual. Y a todos idéntico, ¿no? Y a todos los quiero bien. Es muy difícil que un papá o una mamá tenga el valor de decir, fíjate que no, que a mí me costó trabajo hacer lo que yo lo tuve que aprender en el camino. ¿no? O que fíjate que uno de los testimonios en la encuesta decía, los amo a los dos por igual. Pues sí entiendo que la sensación es esa, pero lo que hay que reconocer es que ni son iguales, ellos dos, o sea, los dos hijos a los que se refieren no son iguales. Cada uno de los hijos tiene sus propias cualidades, su propia personalidad y temperamento. Es fácil ponerle por encima el mismo raso y decir los amo por igual y los quiero por igual, pero la verdad es que no es cierto. Cada uno de ellos tiene sus propias características y, ojo, alguna de esas características puede ser más afín a mí, o sea, más afín a lo que yo desearía en estas expectativas, en esta carga social, y eso a los papás generalmente les deja más tranquilos. Este chavo es obediente, pues claro, yo quiero que mi hijo sea obediente porque para mí es mucho más sencillo. O este chavo es responsable, claro, es mucho más sencillo. Pero el otro tiene otras características que a veces no observamos. No Sergio, somos pero ahí yo te cuestionaría desde esta posición de mamá, por ejemplo, ok, pero eso no significa que yo no los ame por igual. O sea, yo tengo más afinidad con uno que con otro, tal vez, ¿no? O uno me preocupa más que otro, por alguna razón, o a uno lo veo más capaz que otro, y lo veo en lo cotidiano, y eso puede ¿no? ser muy real, claro, pasa muy seguido. Por ejemplo, esta mamá que dice, bueno, estoy viendo que mi hijo de repente pues no tiene autorregulación emocional,
está teniendo un problema fuerte de salud mental, se está queriendo quitar la vida, y entonces me preocupa. Si ella tuviera otro hijo, tal vez el otro no le preocuparía, pero lo amaría igual. O sea, y entonces a veces hay esa confusión. A lo mejor él igual yo es los como, amo, a los dos los amo, pero ¿con quién me llevo mejor o quién me preocupa más? No me refiero tanto a eso, me refiero a que cuando reconozco cuáles son las cualidades, características de la otra persona y reconozco cuáles son las valiosas de esas cualidades, entonces puedo tener un mejor apego, que ese es otro tema, un mejor apego o más fácil apego a esa característica y a esa persona. Sí, claro, los amo por igual, por supuesto, pero conozco qué es lo que a mí me mueve y qué es lo que la otra persona tiene de lo que a mí me mueve. Claro. Ahora, no podemos generalizar, obviamente, pero... A mí me parece que es mucho más fácil, por lo menos como yo lo trabajo en la terapia con las personas, es separar el amor en dos partes. El amor como sentimiento básico y el amor como construcción social. El amor como sentimiento básico es un sentimiento de los 5 básicos: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, que su característica básica es que tiene un referente corporal, que tiene una forma de manifestarse en el cuerpo y que es una sensación que se siente en el pecho, expansiva, placentera, cálida y donde yo me siento en bienestar. Nada más. O sea, no pide más nada. Ese es el amor. Una sensación cálida, expansiva, placentera en el pecho. Y el amor como construcción social, ahora sí es todo esto que nos dicen que tiene que hacerse cuando alguien ama. Pero si nos damos cuenta, son acciones para interactuar. Lo que yo espero, lo que esperan de mí cuando se dice que hay amor. Eso es una construcción social. A mí me parece que cuando nosotros nos colocamos a percibirnos a nosotros y podemos separar los sentimientos, puedo decir, sí te amo y además me enoja esto y esto y esto de ti. Y además me asusta que te pase esto. Y me entristezco cuando te pasa esto o cuando tú y yo estamos de tal o cual manera. Nos vamos a quedar con eso y ahorita regresamos contigo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este programa en vivo y por participar en nuestro tema del día de hoy, y la invito a que mañana también participe. Fíjense que el tema es un tema que ha estado seguramente en boca de ustedes y de sus familias esta última semana, y lo digo porque pues al cambiar un año se acostumbra mucho a agradecer. Es como una rutina o una tradición tal vez, y se da en el ambiente el agradecimiento. Sin embargo, pues tal vez tendría que ser una actitud cotidiana y estar agradecidos más frecuentemente. Y de esto vamos a hablar mañana, del poder del agradecimiento. Y no todo el mundo puede experimentar la gratitud, sin embargo, cuando se experimenta y cuando se hace habitual, puede tenernos grandes y múltiples beneficios. Así que no se lo pierda mañana. Los especialistas van a hablar de los beneficios emocionales, físicos y sociales de ser agradecidos. Más allá del gracias por el año que termina y bienvenido el año nuevo, pues hacerlo de todos los días. No se lo pierda y participe con nosotros el día de mañana, en miércoles. Y para continuar con nuestro tema, vamos a ver el siguiente sondeo, en donde le preguntamos a la gente, ¿las expectativas que tenemos de nuestros hijos son un obstáculo para amarlos? Súmese también usted con su respuesta. Sí, porque muchas veces los padres quieren reflejar lo que ellos, o las carencias que no tuvieron, o las carencias que tuvieron, perdón, o algunas cosas que ellos no pudieron tener. Entonces yo pensaría que algunos padres quieren reflejar eso en sus hijos, y eso sería como una limitante. No, porque lo tomaríamos como un fracaso, y no siempre es un fracaso, no siempre tienen que llegar a donde nosotros esperamos. Es tener una meta diferente a la que nosotros necesitamos o queremos que ellos lleguen. Ponerles expectativas muy altas es exigirles, y eso ya es violencia. Posiblemente uno no se dé cuenta, pero bueno, eso de ponerle expectativas, no, mejor trabajar en las actividades básicas que les corresponden a su edad, que cumplan con su educación, que sean productivos. No, nunca vas a dejar de amarlo porque es tu hijo.
así sea el peor de los hijos, nunca lo vas a dejar de amar. Y nosotros tenemos desde un inicio que los concebimos, que sean unas personas de provecho, que sean unas personas útiles a la sociedad y a sí mismos. Sin embargo, durante toda su trayectoria en el desarrollo externo del hogar, van adquiriendo propia personalidad y propios pensamientos. Entonces ya ahí depende de ellos qué tanto les haya quedado de la enseñanza en casa. Pues muchísimas gracias por todos sus comentarios y es como muy importante darnos cuenta de lo que se dice, porque eso como que nos da mucha luz en dónde estamos parados, ¿no? La verdad es que, bueno, nosotros, como ustedes estaban comentando al principio del programa, nosotros queremos a los hijos o nos acercamos a ellos gracias a la forma en la que nuestros papás nos acercaron o a pesar de la forma en la que o justo como nuestros papás se acercaron, que a veces no es muy bueno, ¿no? Y una de las cosas que creo que sucede, que no hemos tocado el tema, es que los vemos como si fueran adultitos, ¿no? Estas expectativas que nosotros les ponemos a ellos están basadas en esta idea desde el adulto que nosotros hoy somos de, bueno, es que yo quiero que sea un niño bien portado, que no responda, una niña que sea estudiosa, en fin, todo lo que tenemos que no como sea muy niño, claro. casi, ¿no? Exactamente, por eso no dije como adultitos, que no sean niños. Exacto. O sea, ¿por qué a nosotros nos pasa eso y qué podemos hacer para romper esa idea que seguramente está equivocada? Sí, y qué triste que olvidemos nuestra propia infancia cuando ya estamos educando, porque sin duda un niño tiene que ser alguien que grita, que corre, obviamente con ciertos límites, obviamente tenemos que ir moldeando esta parte, pero lo olvidamos, como adultos olvidamos y creemos que pórtate bien es estar sentado, callado. A mí me asustaría más un niño que está sentado, callado, media hora, 2 horas, ¿no? Que un niño que está inquieto, que está investigando, que está tratando de entender el mundo a su manera, ¿no? Desde su propia perspectiva de niño. Y como adultos yo creo que vivimos también muy desesperados y queremos que todo funcione a la perfección. Y a veces tenemos al niño aquí y pórtate bien y yo estoy con el teléfono, entonces el niño está inquieto obviamente, ¿no? O a veces lo que hacemos tristemente es pórtate bien y te doy el teléfono para que no hagas ruido, para que no me distraigas, para que no interfieras con mi vida de adulto, ¿no? Y es muy triste, ¿no? No nos estamos preocupando y a veces basta con recordar nuestra propia infancia, lo que queríamos hacer, las ganas que teníamos de salir a correr, jugar y demás. Pero justo hablando de recordar nuestra propia infancia, tú, Leonardo, acababas de decir hace poquito, dijiste, bueno, es que nosotros fuimos educados diferentes y fuimos educados como de una manera mucho más estricta y sí nos convirtieron en unos adultitos. O sea, esto que dices ahorita de, bueno, es que no te puedes pasar 2 horas sentados, nuestra generación sí se pasaba 2 horas sentados. O sea, si te llevaban a un restaurante a comer, nosotros, nuestra generación, no había juegos, no había este espacio especial para los niños que hoy sí existe y no había como todas estas consideraciones. Entonces, para nosotros es de repente mentalmente como una ruptura, porque decimos, pues si yo me pasaba 2 horas sentado mientras los adultos hablaban y no había otra opción, ¿por qué hoy mi hijo no puede? ¿O por qué hoy los niños están corriendo por todos lados? ¿Por qué? O sea, esta ruptura, esta diferencia yo creo que es la que nos hace ahorita tener tantos cuestionamientos como papás. Sí, sí, y bueno, y como lo decías, ambas etapas, digamos, o momentos generacionales están basadas en esta idea de cómo el adulto impone las reglas y establece la visión de lo que debe ser el comportamiento de los adultos y de los niños bajo las reglas de los adultos. Y cuando hablamos de adultocentrismo también lo que estamos diciendo es, bueno, lo contrario sería, ¿qué pasaría si nos ponemos en los zapatos de los niños para desde ahí cambiar la forma de relacionarnos con ellos? Y al final entender que en cualquiera de las circunstancias, tú lo acabas de decir, ahora hay más acceso a medios de comunicación, les entregas el celular para que se entretengan. En cualquiera de las dos circunstancias, lo que los niños siempre van a querer es tener pertenencia hacia el núcleo familiar, hacia los padres, y identidad, conexión. Y si la forma en la que se están conectando los niños es a través, por ejemplo, del celular, de las experiencias que están viviendo los padres, de estar más ensimismados en sus propias realidades, en sus propios problemas, que en lo que sucede a los niños, pues eso va a ser el reflejo que van a tener los niños. Por eso cuando hablamos de que hay berrinches o cuando
no sabemos cómo interactuar con los niños. Tú lo decías ahora cuando hablabas sobre el apego, ¿no? Al final, lo que los niños están mostrando al momento de quererse conectar y pertenecer es cómo es que yo hago que reaccione el adulto, independientemente de que la reacción del adulto sea amorosa, sea violenta, sea amenazante, etcétera, pero lo que necesito es que ese adulto reaccione y se genere una interconexión. Esa interconexión puede ser positiva cuando se canaliza hacia la creencia positiva, hacia un apego positivo, pero puede haber también un apego negativo, un apego basado en la violencia, basado en los malos tratos, etcétera, en la que también existe esa conexión, ese apego, pero es un apego negativo. Fíjate, esto que acabas de decir me parece bellísimo, bellísimo, me brincó muchísimo de pertenencia y conexión, ¿no? Porque yo creo que es lo que buscamos todos los seres humanos a todos los niveles y en todos los espacios, ¿no? Y entonces, en esto que están diciendo ahorita, ¿no? Ustedes están comentando, y con todo esto de las redes sociales y los aparatos electrónicos, ¿Cómo le doy pertenencia y conexión a un niño que solo lo estoy conectando a una pantalla? Haces como conexión presencial porque estás al lado de él, pero una total desconexión emocional y, digamos, mental con él, porque cada quien depende de un aparato distinto, ¿no? Y tiene que ver con lo que decían también de conocer a la persona, porque si... ¿Cómo vas a conocer a tu hijo si no pasas tiempo con él? Sí. Y tiempo de compartir, porque pues estar sentados juntos no es pasar tiempo. Y aparte esto que dices, Sandy, perdón, ahorita me lo lees, nada más, es que esto que dices me parece fundamental porque, o sea, si le doy una tableta a mi hijo y no se la quito y entonces no aprendo, o sea, no lo conozco, no platico con él, no sé si él es paciente, si no es paciente, qué cosas le gustan, qué cosas le desagradan, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus alegrías, sus miedos, porque es una personita que está llegando a mi vida que tengo que aprender a conocer, ¿no? Y que tengo que aprender a disfrutar y para entonces poder amarla, ¿no? A ver. Así es, y justo nos dice aquí Miguel Ángel Hernández, amar o querer a un hijo es ver su desarrollo desde pequeño y guiarlo en la vida, porque debe haber un equilibrio. Amar no significa darle todo, pero tampoco es darle nada. Debe haber una justa medida, porque si no puede caer en algún trastorno, y dice, si no llevamos una forma correcta de amor, como dicen, ni todo el amor ni todo el dinero, y da las gracias y saluda al programa. También aquí nos comparte Diana Castillo, mi papá fue criado en un ambiente muy hostil, sin embargo él con nosotros siempre ha sido muy cariñoso, nos ha amado incondicionalmente y precisamente dice que no piensa repetir la historia que él vivió. Por otro lado nos comparte una mamá, tengo un hijo de 17 años que sufrió está sufriendo una crisis existencial, manifestó que no se siente amado por nosotros y yo no entiendo por qué, porque estamos con ellos, hemos tratado de hacer muchas actividades juntos, sin embargo, esto es su sentir. Y es bien interesante porque a los 17 años que lo pueda expresar, creo que ya es un avance, pero ¿qué podría estar pasando o qué le dirían? Sí, y eso que estás diciendo, Sandy, para sumar, me parece que está hablando de la resiliencia, o sea, como un papá que dice, a mí no me trataron bien, ¿no? O sea, yo no estuve... Y de eso aprendí. Y eso aprendí y sin embargo no lo quiero repetir. Estamos hablando de resiliencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la resiliencia? Sí, pues primero es esta capacidad de superarse a sí mismo de la adversidad, ¿no? O sea, cómo es que tengo herramientas para poder superar una situación adversa y poder salir avante y con un aprendizaje importante, ¿no? Y esa resiliencia en los padres se da desde la perspectiva de poder cambiar mi pasado y este paradigma del que vengo, de este paradigma autoritario y cambiar hacia un paradigma amoroso, respetuoso, democrático, digamos, porque hay un diálogo de por medio y un respeto de por medio. Pero también esta resiliencia es una resiliencia cotidiana. Cuando lo decían ustedes, ¿no? Cuando hay una relación entre padres, madres e hijos, se genera una conexión. Esa conexión genera determinadas emociones. Las emociones pueden ser positivas o negativas. Si yo me engancho en las emociones negativas, voy a generar esa conexión que puede derivar en situaciones de violencia, ¿no? Es como cuenta hasta 10 que aparecía en este anuncio de los años 80 de nosotros. Pero que la verdad funciona, ¿eh? Funcionaba, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser consciente de esa situación, de que se está enganchando,
ser resiliente y cambiar digamos, ese dejarte llevar por la emoción, parar y decir, me estoy enganchando, ¿no? Es normal que me enganche. O sea, nadie quiere golpear a sus hijos de manera deliberada, consciente, premeditada. Y ahí es en donde uno tiene que ser resiliente para volver a poner las reglas y decir, bueno, ¿cómo cambio? Y vuelvo a dialogar. Y si no puedo, me separo, me voy yo también a mi rincón a poder calmarme y luego regreso. Sí. Pero aquí, A ver, sí. Mucho de lo que ponemos atención es qué le pasa a los chavos, ¿no? ¿Qué le pasa a los hijos? Pero creo que en un programa como este, exactamente, la pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros? Por poner un ejemplo simple, a ver, estamos en un restaurante, la escena que planteabas, ¿qué le sucede al papá que tiene la necesidad de darle una tableta a su hijo? ¿Para qué? Porque la interacción, ¿qué le está sucediendo a los padres de familia? ¿Qué nos está sucediendo con esta interacción? O él decía, me está diciendo mi hijo que tiene una crisis existencial. Y entonces la pregunta, bueno, ¿qué le está pasando al hijo? Esa es una pregunta importante. Pero cuando mi hijo me dice, tengo una crisis existencial, ¿a mí qué me está sucediendo? Claro. Y esa pregunta generalmente no la hacemos. Le ponemos la atención a los chicos, que por supuesto es importante y necesario. Creo que también es importante que nosotros como padres de familia nos hagamos preguntas, ¿qué me está sucediendo cuando sucede esto con mi hijo? ¿Qué es lo que me mueve? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que me interpela? ¿Qué es lo que...? Y entonces cuando me molesta, que ¿no? Me molesta, claro, que porque, me da miedo, por ejemplo, que me gusta, todo eso. Sí. Exacto, en esta escena que dices, ahorita la tengo así como muy grabada, en estos días vi al chiquitín, al niño más pequeñito que jamás he visto con una tableta enfrente, en un restaurante, ¿no? Y fue un shock de veras, yo no podía dejar de ver la escena, ¿no? O sea, un bebitito, él no la podía ni agarrar y ya la tenía aquí enfrente, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ¿qué le estaban poniendo en la tableta? No tengo idea, pero yo estaba impresionada. Entonces, la pregunta para ese papá y esa mamá sería, bueno, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, ¿no? O sea, si es más importante para ti estar en la reunión, entonces, o tal vez entonces no llevar hay que resolverlo de otra manera. Hay que resolverlo de otra manera, pero lo que le estoy dando creo que es como muy importante darme cuenta de esto y hacer este alto, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí, no, respecto al comentario anterior, este papá que logra darse cuenta de sus necesidades, que vive en este medio hostil, dice, yo no quiero eso, ¿cómo es que él pudo rescatar esta parte del de yo necesitaba amor, ¿no? De yo no voy a repetirlo, entonces yo actúo de una manera totalmente diferente. Creo que este cambio, esta resiliencia, pues es muy importante, ¿no? Entonces puedo acoger a mis hijos de una manera muy distinta, reconociendo las necesidades que yo tuve en ese momento, ¿no? Oye, para algunas personas que nos están viendo, tal vez es la primera vez que oyen la palabra resiliencia. O sea, sé que para nosotros es como más común. ¿Cómo la podrías describir? ¿Qué es la resiliencia? Sí, por acá ya lo comentaban, que es la capacidad de sobreponerse a lo adverso, ¿no? La capacidad de... ¿Nacemos con la resiliencia? No lo sé. Pero podemos construirla. Podemos construirla, podemos irla, claro que sí, podemos ir poco a poco fomentándola, incluso nuestros hijos, ¿no? Cuando tienen un fracaso, bueno, ver el lado positivo del fracaso y a lo mejor vamos a esforzarnos un poquito más por hacer las cosas diferentes. O sea, cuando yo soy capaz de decir, lo que viví no lo quiero hacer de una manera diferente, eso ya es ser resiliente, ¿no? Claro. Pero en esto que comentas, de pronto, y con los comentarios nos damos cuenta que se van al otro extremo algunos padres. Yo tuve carencias, a mí me trataron mal, entonces de pronto me volteo al otro extremo a darle todo lo material, a sobreproteger a mis hijos. Eso es esperable. Entonces, y así tendría que ser. ¿Cómo? Y así tendría, no hacerlo? Es que así tendría que ser porque no tienes otra opción. O sea, tienes que irte al otro polo, o sí, para después ir encontrando poco a poco el término medio. Porque cuando nosotros solo tenemos una parte, lo que necesitamos buscar es la otra, que es la contraria. Y entonces, poquito a poquito ir viendo cómo me siento aquí, luego cómo me siento aquí, luego un poquito más cerca y luego un poco como mis dedos, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, primero fui de aquí a acá, luego de aquí a acá, luego de aquí a acá, hasta que yo llego a un término medio, pero yo ya puedo ir creando nuevas formas. A mí me parece que una parte muy importante es, me preguntaba si la resiliencia nacemos con ella. Yo no sé si como tal, como resiliencia, pero sí creo que los seres vivos tenemos esa capacidad de ir hacia la luz, esto es, una capacidad de estar en equilibrio y en homeostasis.
todos los seres vivos tenemos esa capacidad. Y el cuerpo humano es maravillosamente capaz de estar en bienestar. Todo el tiempo está haciendo nuestro cuerpo lo necesario por colocarnos del lado del bienestar o del placer, siempre. Y si tú lo ves en los niños y las niñas, noches, ¿no? si lo ves en los niños y en las niñas es mucho más fácil entenderlo. Ellos y ellas expresan miedo, enojo, tristeza y de repente ya lo expresaron y se tranquilizan y están otra vez rápido, se conectan con las cosas placenteras. Ellos tienen muy claro corporalmente el principio del placer, que es algo que nosotros vamos perdiendo. Nosotros poco a poco lo vamos escondiendo y lo vamos transformando para convertirlo en el deber ser. O sea, yo tengo que ser esta persona que no se ríe, que no juega, que no bromea. ¿Por qué? Porque eso me piden como adulto, ser una persona seria, responsable, que no juega. Entonces, pareciera que el juego y el bienestar está peleado con la adultez. Mi hijo tenía 3 años y decía, yo no quiero ser adulto porque los adultos no juegan. ¿Por qué tú eres adulto y juegas? Pues claro, yo me acostaba en el piso a jugar carritos con él o a jugar canicas y etcétera. Entonces ¿por qué los adultos no juegan? Sí, es verdad. Porque es una idea equivocada, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver el siguiente material, por favor. Es un hombre que nos va a platicar su historia. Adelante. A mí nadie me enseñó a ser papá. Eso ya lo aprendes sobre la marcha. Es un poquito complicado. En cuestiones de que no sabes qué hacer, vaya, con un bebé. Pero la gente te va orientando, tu propia familia, te van explicando más o menos. Es un sentimiento que no puedes explicar. Pero desde que te dicen, ¿sabes qué vas a ser papá? Híjole, ya estás dando el mundo por ellos. Y yo como hijo no fui el hijo ideal, ¿no? Pero creo que fue por lo mismo, ¿no? Una falta de orientación, que posiblemente, pues a lo mejor sí hubo, pero uno no tenía en cuenta, ¿no? Como que dices, me vale, ¿no? Y a la mera hora dices, no, pues qué razón tenían mis papás, ¿no? Yo voy a orientar a mis hijos, pues esperando tener el ejemplo de mis padres, tomando un poco de ahí y un poco de, ahora sí que de mi propia persona, ¿no? El ejemplo que yo les procuro dar es el más decente, vaya, que no cometan atrocidades, que se porten bien, que sigan las cosas a la ley. Si no fueran lo que yo quisiera, yo no dejaría de amar a mis hijos. Mis papás me amaron a su manera, pero también fue un amor incondicional. Yo alguna vez en mi casa me sentí no amado porque éramos 5 hermanos. Entonces nunca falta que a alguno le presten más atención que a otro. Yo a mis hijos les diría que los amo, voy a estar para ellos, los voy a apoyar en lo que a mí no me apoyaron y que siempre van a contar con nosotros, conmigo y con su mamá. Yo espero de mis hijos que sean personas de bien, que no se vayan por el mal camino. Aquí tienen un ejemplo y espero que lo sigan. Pues muchísimas gracias por este testimonio. ¿Qué opinan? No, me parece que esto que hablábamos sobre el amor, sobre la importancia de superar el pasado y plantearse un futuro distinto para ti como padre y para tus hijos es fantástico. Y otra cosa que me parece bien importante es esto que tú señalabas, digamos, no necesariamente amar significa dar todo, ¿no? Y de manera incondicional, sino este amar y esta conexión y esta pertenencia también implica poner límites. A veces cuando los que estamos a favor de una educación sin violencia, somos criticados porque dicen, no, es que ustedes quieren el libertinaje absoluto y entonces, ¿cómo van a poner las reglas? Y es que si no, los niños tienen demasiados derechos, se desbordan, etcétera. Y no significa, digamos, criar sin violencia no significa crear sin límites, ¿no? Criar sin saber decir que no. Y para eso, quizá lo vamos a ver más adelante, hay una serie de técnicas de crianza que nos establecen cómo poder criar sin violencia, cómo poner límites sin llegar a las amenazas, a los golpes. Pongo, por ejemplo, una muy sencilla. Porque seguramente los papás que están viendo dicen, no, después ahorita, dinos. Sí, habría una muy sencilla que es el típico caso de los niños que van al súper y hacen el berrinche tirados en el suelo porque no les compraron el dulce, ¿no? Y es una técnica de anticipación, ¿no? Es decir, la mamá o el papá va a ir al súper, el niño quiere ir o va a ir al súper con la mamá o con el papá, y entonces, desde antes de llegar al súper, se establecen cuáles son los acuerdos por los cuales qué se va a comprar en el súper, ¿no? Y inclusive puede alguno de los dos, si hay algún hermano, ayudar con la lista del súper. Y entonces se vuelve una regla de la familia establecer qué es lo que se va a comprar en el súper. Eso no significa que ya no va a haber berrinche,
no significa que se le ocurre sí tirarse en el suelo y hacer un berrinche, pero ya, digamos, se aminora el riesgo de que suceda un berrinche porque todos quedan claros cuál es la rutina para la cual se va a ir al súper. Oye, a mí lo que sí me gustaría puntualizar es que, bueno, si es que hay un berrinche, quiere decir que tú lo has permitido desde antes, ¿no? Eso es bien importante decirlo, porque si esta regla que tú estás poniendo, que me parece sensacional, la empiezas a poner desde el principio, o sea, desde que son chiquitos, mi amor, vamos a ir a comprar las cosas que se necesitan para la semana, no va a haber compra de dulces, no va a haber, pues ellos lo entienden y lo entienden y lo entienden. Sí. Pero ¿por qué mi hijo ya me está haciendo un berrinche? Pues porque yo 10 veces antes cedí, ¿no? Yo Sí. 10 veces antes sí Fue compré el efectivo. dulce, fue efectivo y lo logró. Entonces, bueno, hay que saber eso, es bien importante. Ahora, el que sí me haga ese berrinche no quiere decir que ya voy tarde y que ya no puedo mejorarlo. Con esta técnica lo puedo revertir. Algo que es importante es que los niños también sienten miedo, enojo y tristeza. Entonces, cuando un niño está haciendo berrinche, está enojado. Entonces, en el enojo es algo no me gustó, algo no quiero. Y la realidad es que todos y todas, desde que somos pequeños, tratamos de llamar la atención. Yo quiero tu atención. Tan es así que los niños te dicen, voltea y veme, ¿no? Sí. Y te agarran así para que solo les atiendas a ellos y a ellas. Pero es lo mismo que hacemos en todos lados. Veme a mí, veme a mí. O sea, tratamos de llamar la atención. Y entonces un niño que está haciendo berrinche, creo que es importante que desde el primer berrinche nosotros de verdad nos coloquemos ahí con ellos y ver de qué está enojado. Y entonces, cuando uno está enojado, uno no escucha. Uno no piensa, uno no ve. O sea, todo está el enojo y por eso lo está sacando como puede. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que sentarnos ahí, en el primer berrinche, y en lugar de golpearlo, en lugar de decirle, te voy a dejar, ahí se quedan, mírenlo, eso no solamente lo enoja, sino lo enoja más, sino además genera miedo. La persona que me ama, la persona que quiero que me vea, me dice que me va a dejar, ¡qué miedo! Entonces empiezan a mezclarse los sentimientos. Por eso hay que sentarnos con ellos a su altura y ver de qué está enojado. Y a partir de ahí, cuando se tranquiliza, porque ese berrinche va a terminar, cuando se tranquiliza, ahora sí puedo hablar con él o con ella. Pero si nosotros los dejamos además con un miedo y además con un golpe y además con una amenaza continua de te voy a hacer, pues entonces ese niño lo que va a hacer después es un berrinche mayor. Ahora, o algo para claro, que me voltees a ver de una manera distinta. Pero ustedes hicieron una señalización que me parece bien importante, porque eso es lo que tienes que hacer. Pero yo quiero que me digas cuántas mamás y a cuántos papás has visto en un súper que se sientan junto a ellos. Ahora, no. Ni uno. No. ¿Por qué? Pues porque Porque también te da miedo. a la mamá, o sea, toda la sociedad te está volteando a ver. Por Hay ahí comenzamos, señoras y señores que te observan de manera de cómo es posible, ¿no? O inclusive se meten. Sí, Usted claro. no sabe educar a sus hijos. Sí. Entonces, Así es. no hay una mamá o un papá que se atreva a sentarse en medio de un supermercado a ver qué pasa, mi vida. No, porque Pero eso antes- tiene que ser antes. O sea, Claro. ese berrinche ya te lo hizo antes, también en tu casa. Ok. ¿Sí? Y la realidad es esa, o sea, es que voltean todos a verme como que todo lo que hace el niño es mi responsabilidad. Si vamos él y yo con nuestro hijo, voltean a verme a mí, no lo voltean a ver a él. Ah, claro. Ajá. Que ya van 2 veces que dices Va cosas de nuevo. género y es cierto. Sí, por supuesto. O sea, Sí, la mamá. voltean a ver a La la mamá mamá. y la mamá es la que tiene la culpa. Ojo, sí es la palabra culpa. La mamá es la que tiene la culpa de que el niño o la niña esté haciendo lo que hace y sea lo que sea. Ahora, creo que los adultos también hacemos berrinches. Ah, claro. Nada más que los hacemos de diferente manera. Aquí lo que planteo como diferencia, lo que quisiera plantear como diferencia es, claro, en el súper y en esos escenarios es difícil, pero antes de pensar qué le está sucediendo al chavo, que me parece bien importante, yo quisiera reiterar en que la mamá se pregunte, cuando el chavo está tirado haciendo un berrinche, la chava está tirada haciendo un berrinche en el súper,
¿qué le está pasando a ella? Tengo miedo, tengo vergüenza, me siento mal. Todo eso. Pero no nos ponemos a verlo, a hacerlo consciente. Claro. La pregunta, vamos a poner un poquito de pausa al chavo que está haciendo berrinche, y me observo a mí, y solamente cuando yo sea consciente de qué me está pasando ante esa circunstancia, voy a tener la posibilidad de sentarme o decir, bueno, no me importa si me están observando, voy a hacer esto, o lo voy a dejar haciendo berrinche, o lo que sea, la respuesta que podamos y nos alcance a dar. Pero la primera pregunta no es qué le está pasando al chavo, la primera pregunta es qué me está pasando a mí con lo que está haciendo. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Llenarlo de cariño y de amor. Pues primeramente darles pues educación y una formación en familia. Una buena comunicación para que puedan tener la cimentación en confianza, en madurez de ellos mismos. Hablando, teniendo relación con ellos, en platicar, salir, convivir. Bueno, con la crianza, atención en la medida que se podía porque yo trabajaba, pero toda mi tarde era para ellos, para ayudarlos, educarlos, porque la educación viene desde casa, dándoles todo mi tiempo. Señalarles sus posibles errores o faltas, advertirles de que su conducta tiene consecuencias. A los hijos les tienen que educar, no siempre tiene que ser a golpes, puede ser a buenas palabras convenciéndolos. A veces tienen uno que ser enérgico y regañarlos cuando deben de regañarse, porque tienen que entender que la vida es dura y que finalmente la vida no los va a recompensar si ellos no se aplican para poder crecer con lo que tienen y con lo que pueden tomar en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro. Fíjense qué importante escuchar también lo que los papás nos están diciendo. A mí me gustaría saber, ¿ustedes creen que los niños y las niñas nos pueden enseñar a los adultos lo que significa amar y ser bien tratado? Claro. Sí, definitivamente. Yo creo que los niños son sabios en ese sentido. Ellos reconocen sus necesidades, pero a veces no saben expresarlas, o a veces nosotros no sabemos ver sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, llegan del colegio, ¿cómo te fue? Bien. Hasta ahí se quedan, ¿no? ¿Qué es bien? ¿Cómo te fue? ¿Con quién jugaste? ¿Qué aprendiste hoy? Entonces, muchas veces nos quedamos limitados y vamos limitando a los niños. Y a veces nos quieren contar cosas y decimos, cosas de niños, ¿no? Pareciera que son tonterías o cosas sin importancia, pero si no tenemos la capacidad de escuchar esas pequeñas cositas, en estos casos de adolescentes que están llegando a intentos de suicidio, porque no escuchamos cosas simples, cosas que nos parecen insignificantes en ese momento, pues a lo mejor que jugó con un amiguito, que el amiguito le dejó de hablar. Qué importante es desde ahí escucharlos, prestarle toda nuestra atención para que poco a poco podamos construir esta confianza y que más adelante tengan la capacidad de acercarse a nosotros, sí, ¿no? Y esto que dices de escuchar, qué importante, porque de repente lo dejamos pasar. O sea, creemos que la voz de ellos, por ser chiquitos, no es una voz que sabe o que puede decir. Claro. Yo tuve el caso de una persona que me dijo, es que mi hija me dijo, ¿quieres saber por qué no te hago caso? Porque me gritas. Claro. ¿No? Y entonces le dije, pues si le dejas de gritar, tal vez te haga caso. Te lo está diciendo, pero no lo escuchamos, ¿no? O sea, a veces, como son pequeñitos, creemos que no saben y que no es importante su voz. Y que deben someterse a lo que nosotros les planteemos, ¿no? Exactamente. Sí, también hay esta visión nuevamente autoritaria, ¿no? Los padres son los que tienen toda la autoridad, los que no se equivocan, los superiores. Y esta visión, pues sí, hay que empezarla a desmitificar. O sea, los papás, por supuesto que nos equivocamos, no somos superiores. Y en una familia, pues participan todos y todos deberían tomar decisiones. Siempre en un, digamos, marco de rutinas o en un marco, digamos, de lo que puede ser permitido en la casa. Algo que también es muy positivo, que genera también, que reduce los conflictos en el interior del hogar y en la relación entre padres e hijos, es la generación de rutinas. Por ejemplo, plantear en la semana los días en los que pueden ver televisión, los horarios del baño, los horarios de tender la cama, cuáles son las responsabilidades de los padres, cuáles son las responsabilidades de los hijos. Y eso, escribirlo, hacerlo público, es como si hiciéramos nuestro decálogo, nuestro reglamento dentro de la casa. Y dentro de ese reglamento también dar opciones y dar la posibilidad también de que nuestros hijos puedan tomar decisiones
frente a la rutina que se está llevando a cabo. Supongamos, vamos a comer, ¿no? Y no es, ¿qué quieres comer? Porque tampoco ninguna de nuestras casas tiene un buffet, ¿no? Sino es más bien, hay albóndigas o... sí, arroz y salpicón. sopa. Frijolitos, sí. Exacto. ¿Qué quieres comer? ¿Qué de esto, ¿sí? ¿Qué de esto la quieres ropa comer? igual? Entonces, ahí hay una estructura en la toma de decisiones, pero sí hay una capacidad que tienen los hijos de poder opinar y ser parte de lo que se está haciendo en la familia. Oye, estos ejemplos que nos has puesto que son maravillosos es parte de lo que se conoce como la crianza positiva. Sí. ¿Nos explicas un poquito qué es eso? Pues crianza positiva es un movimiento a nivel internacional que parte de este paradigma del que hemos estado hablando de, primero, que la violencia no es justificable, ni porque los niños tienen derechos y son personas igual que cualquier otra persona y porque tiene consecuencias funestas en su desarrollo, tanto físicas como emocionales. Segundo, que existen mecanismos y formas para evitar la violencia y educar sin violencia, con apego y generando diálogo, como en un principio bastante democrático de diálogo, de respeto a la dignidad de todas las personas. Y frente a eso hay muchos especialistas que han planteado, como estas técnicas que les acabo de mencionar, distintas prácticas que les permitirán a los padres mejorar sus habilidades parentales, mejorar cómo educar sin violencia y cómo ir, digamos, generando una relación distinta. Ya el hecho de que haya un diálogo dentro de la casa y que no haya una relación de inferioridad genera una situación de no violencia. Oye, ¿hay algún texto que se puedan ellos acercar, algún lugar en internet en el que puedan tener como más información de esto, de lo que estás planteando, de lo que es la crianza positiva? Sí, nosotros tenemos una guía que se llama Trato Bien, que la pueden revisar en la página de UNICEF, que es www.unicef.org/México. Y hay una serie de materiales que ustedes, si ponen en Google Trato Bien o crianza positiva o parentalidad positiva, van a encontrar muchísimos materiales e inclusive videos en YouTube que les dan técnicas muy concretas que les van a servir a los padres para su educación. Vamos, por supuesto, a ponerlo en todas nuestras redes para que ustedes tengan acceso y me parece que es una forma muy efectiva de continuar, bueno, pues aprendiendo más y poder tener técnicas efectivas. Oigan, tenemos aquí en el público a un testimonio, es anónimo, pero nos va a platicar un poco cómo ella vivió justamente esto de no sentirse querida dentro de su hogar, porque creo que su ejemplo nos va a ayudar mucho también a darnos cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad, porque es un ejemplo claro de no sentirse querida, ¿no? Adelante, por favor, y gracias por estar aquí. No, gracias Bienvenida. a ustedes. Buenos días. Bueno, pues yo vengo de una familia disfuncional, en donde pues no hubo respeto, no hubo educación, no hubo, pues lo más primordial, ahorita estaba pensando, carecer, bueno, pues de los documentos como el registro, la cartilla, la escuela, o sea, muchas O carencias. sea, ¿tú no fuiste a la escuela? Sí, porque pues mi madre no quería que yo fuera, pero bueno, yo le insistía que sí, que yo quería superarme, que yo no quería pues vivir así como estábamos viviendo, porque pues Claro. todos mis hermanos fuimos 8 y pues veníamos viviendo de esa manera, que para mí no era vivir. Y a lo cual, bueno, pues yo le decía yo a mi madre que pues yo me iba a ir de la casa porque pues yo no estaba de acuerdo. ¿A qué edad le decías eso? ¿Qué edad tenías tú? Tenía como 8 años cuando fallece mi papá. Bueno, de hecho, desde más pequeña, pero mi papá no lo permitía. Entonces, bueno, mi papá fallece y yo tenía 8 años. Y bueno, fue cuando entró más mi obsesión de abandonar ya la casa, o sea, porque yo decía... Perdón que te interrumpa, pero esas son pruebas de lo de la resiliencia, ¿eh? De se nace o no, o se construye, pero bueno, se los dejo ahí de tarea. Pero es increíble oírte que desde antes de los 8 años tú ya decías, esto no lo quiero, esto no me gusta, sí, ¿no? Y bueno, dices que tu papá era muy duro en ese sentido. ¿Contigo en particular tenía alguna cosa tu papá? Sí,
O sea, yo viví con él pues no entiendo el rechazo y Él te rechazaba. Ajá. ¿Sabes por qué? Sí, sí. Sí, ¿Nos los quieres compartir? Pues sí, por ideas que él tenía, no sé, de que pues el tono de mi piel, el físico, no, él era una persona pues muy blanca, entonces pues cuando nací, bueno, le dice a mi mamá, ay, así como, ¿qué fue esto, no? Digo, esto yo lo sé por mi mamá, porque ella me lo comentó, y pues viví mucho rechazo. Era una persona muy autoritaria, entonces, bueno, él fallece, y yo sigo insistiendo en que yo no quiero vivir en ese, por llamarle así, núcleo familiar. Sí, sí. Y bueno, yo visitaba poco a mi abuela paterna y a mí me gustaba la manera en cómo ellos vivían. Y es cuando yo me preguntaba, bueno, ¿por qué mis tíos y mis tías y mis primos, yo veo un orden en su vida? Y ¿por qué en la mía no? Yo quiero ser así. Y es cuando yo me voy a casa de mi abuelita, bueno, me lleva mi mamá y me deja ahí con ella. ¿A los 8 años? A los 12 años. A los 12 años. A los 12 Tú le años. dices, mamá, yo quiero vivir con mi abuela. Sí, yo me quiero ir y... ¿Tú no sentías rechazo de parte de ella, aunque su hijo te había rechazado? Sí sentía, porque también ella traía esas ideas del tono de la piel. Entonces, pero sin embargo, bueno, ella me acepta y me da educación. Yo traía lo de la escuela, o sea, sí estaba asistiendo a la escuela, pero ya la tomo de una manera ya más normal cuando yo llego a vivir con ella. Yo me caso a la edad de 23 años y tengo 2 hijas. Y bueno, yo les di todo lo que yo, o sea, lo que a mí me faltó, yo no permití que ellas les faltara nada, o sea. Ajá. ¿Te refieres a educación? Educación, tiempo, pues mi manera de quererlas fue esa, o sea, no descuidar nada, absolutamente nada. Hasta el día de hoy, bueno, las sigo, yo llegué a una terapia y las he dejado un poco, pero me ha costado mucho trabajo, porque siento es que si yo las dejo, para mí eso no es querer. Para mí el quererlas, amarlas, es el asfixiarlas, porque eso sienten ellas. Eso sienten ellas. Lo que hablábamos del extremo, ¿no? De cómo te fuiste al extremo de la sobreprotección, tal vez. De la sobreprotección, sí. O sea, esto que dices, ellas se sienten asfixiadas, o sea, tú les quisiste dar todo lo que tú sentiste que a ti te faltó y sin embargo para ellas es demasiado. Es demasiado, sí. Una de ellas no tanto, pero la otra sí, la hija menor, es la que sí me ha llegado a decir, ay, ya déjame, así, Ahora, tú asistes a este grupo y entonces en esta terapia te das cuenta que sí es cierto, es real, o sea, ¿sí te convertiste en una mamá que asfixiaba a sus hijas? Sí. Sí, fue verdad. Sí, o sea, lo que ella te decía en voz alta, sí fue real. Sí, que fue fíjate real. Que se repite la historia, ¿no? O sea, tú se lo decías a tu mamá y después tu hija te lo dice a ti. A mí me lo dice. Ajá. Pero al revés. Claro. Porque yo de mis padres quería atención y no la tuve. Y a ese era el reclamo. Pero me voy al otro extremo, Claro. ahora lo veo. ¿Cuánto tiempo tienes en este grupo? 5 años. ¿Y cómo es hoy la relación con ellas? Es diferente, es muy diferente porque pues ya las puedo respetar, les puedo dar libertad, ha cambiado la relación, sobre todo con la chica porque pues es con la que yo veo como más débil. Y es a ¿En qué sentido la ves más débil? Más débil en el sentido pues de que como no me obedece, como no hace lo que yo digo, de que vaya bien en la escuela, de que tiene que prepararse, de que tiene que hacer algo en la vida, pues mi atención se enfoca más en ella. ¿Qué edad tiene ella? 24 años tiene ella. ¿Ya es un adulto? Ya es un adulto. Ok, muchísimas gracias. No. Gracias por tu testimonio y vamos a ver qué te dicen los especialistas. Sergio, ¿le quieres comentar algo, María Sí, Antonieta? yo lo primero que escucho es esta idea de resiliencia que hemos manejado en esta situación muy compleja de su infancia, donde narra, parece que usó la palabra rechazo por parte de ambos padres, y eso lo transforma, decíamos esta definición de resiliencia como no solo
sobrevivir, entre comillas, a una situación compleja, sino salir fortalecida de esa situación compleja para, en este caso, atender a sus hijas. Y después de eso me parece que viene una situación compleja en la que el proceso es de observar qué es lo que estoy haciendo en esta relación. Yo lo primero que diría es gracias por compartir el testimonio, y lo segundo que diría es pues muchas felicidades en este trayecto de irse ubicando como madre en la relación con las hijas. Porque uno de los testimonios antes decía, pues a ser papá, a ser mamá, pues nunca nadie nos enseña y nunca aprendemos tampoco. Es decir, es un camino que se está trazando todo el tiempo en situaciones como la que acaba de narrar. Muchas gracias. Y, bueno, muchas gracias por tu testimonio, y creo que esto nos plantea como también la posibilidad de ver que estamos todo el tiempo en tres grandes espacios: en el personal, en el relacional y en el social. En el personal, donde yo tengo que voltear a verme a mí y ver qué me está pasando a mí para que yo haga la transformación de mí misma en un estado de malestar a un estado de bienestar, donde yo pueda identificar cuáles son todas esas cosas que para mí son malos tratos y pueda entonces yo darme a mí buenos tratos, y ahora sí, en el espacio relacional yo pueda ver que tú eres una persona que tiene un espacio personal y que en ese espacio personal tú tienes la claridad o no, pero sí sabes qué es lo que no te gusta. Y entonces poder escucharte, y ya en la relación yo-tú poder decir, te escucho, y poder tratar de entender cómo miras tú el mundo, cómo miras tú la vida, cómo estás interpretando lo que está pasando en tu vida y qué pasa entre nosotros dos, y construir ahora sí la relación tú-yo, que es el tercer espacio del espacio de relación, yo, tú y nosotros. Y el tercer espacio donde estamos todo el tiempo es en el espacio social, más de 2 personas, en este caso ella y sus 2 hijas, o la familia, o la sociedad. O sea, en este espacio donde si nosotros estamos construyendo a partir de relaciones de buen trato, el buen trato se va haciendo extensivo. Y en estas relaciones de buen trato, por supuesto que en todo hay un límite. ¿Por qué? Porque yo me limito a mí para decir, hasta aquí sí puedo, porque si yo transgredo esto, entonces yo ya me estoy maltratando. Y si yo transgredo este espacio entre tú y yo, entonces yo te maltrato a ti. Y si tú lo transgredes, me maltratas a mí. Entonces, ir construyendo estos espacios de relaciones de buen trato, eso nos va a dar como la posibilidad de ampliarlo a nivel social hasta llegar justamente a las políticas públicas. Y la siguiente cosa que no me gustaría que se me fuera es, en este proceso de ser mamá o de ser papá, yo lo digo como mamá, pero lo he escuchado en papás, porque ahí fue donde lo escuché por primera vez, hace muchos años, que hay momentos que nosotros decimos, ya estoy harta de estar con estos niños, estoy harta de estos adolescentes, ya no quiero salir corriendo, quiero botarlos y que alguien se los lleve, por favor. Y eso nos genera miedo. ¿Por qué? Porque entonces soy una mala mamá que rechaza a sus hijos. Y hay frases que te dicen, ni las perras dejan a sus hijos, ¿no? Como tú, como ser humano, vas a dejar a tu hijo. A ver, no se trata de eso. Se trata de que hay momentos que yo estoy descuidando un espacio que es el personal. No me estoy atendiendo a mí, no me estoy cuidando a mí, no estoy descansando. La carga es mucha. Y entonces hay momentos que, como dice Mafalda, por favor, paren al mundo. Me quiero bajar. Sí, claro. Entonces, pero no tiene que ver con una falta de amor, sino tiene que ver con una falta de atención de uno de los espacios. Pero la otra es que también, como tú eres un ser independiente, los niños son seres independientes, en el momento que están bebitos, pues yo dependo de ti y somos uno mismo. Pero en el momento que los niños se empiezan a mover y se empiezan a parar y se empiezan a ir, ellos toman su autonomía y entonces ahí empieza a haber separaciones.
Y esas separaciones necesitamos hacer conciencia de ellos, que todo el tiempo nos estamos separando y que esa separación sirve para que yo pueda regresar a mi individualidad y hacerme cargo de mí y tú de ti. Por eso nosotros tenemos que ir haciendo esas separaciones y son muy claritas en los niños. Pensemos en las etapas de los niños. Un niño cuando se va al kinder hay una separación de él de la mamá, de él de la casa y también de mí con él. Cuando se va a la primaria hay otro cambio y así pues, sucesivamente. En la adolescencia hay otro cambio, cambios múltiples del cuerpo, de todo esto que sucede en la pubertad, pero también el cambio de los papás con los niños. Ya no son esos niños a los que yo les tengo que decir cómo vestirse, vete a bañar y tal. O sea, donde ellos tratan de tener su independencia. Y entonces yo lo veo como, justo como lo decía ella, no me hace caso, ya no obedece. Y entonces se sale del control que yo tengo, de esta estabilidad, y me genera miedo. Y uno de los grandes miedos es que algo le pase. Claro. Ahora, lo que sí no habría que perder la idea es que, bueno, estás hablando del buen trato, de amar bien, etcétera, pero sí de repente, no es el caso particular que nos está diciendo ella, pero sí de repente hay papás que seguro nos van a escribir es que sí se me sale, o sea, sí, claro. Sí se me sale literal, o sea, claro. Se puede salir de la casa, claro. O de repente sí puede ser muy violenta o muy violento, o puede hacer majaderías en el interior del hogar, o sea, yo creo que también es bien importante hablarle a esos papás. Ahorita límites, sí, hay por que los poner límites, ¿no? Pero vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Pueden los niños y las niñas enseñarnos a los adultos a amar? Vamos a ver qué nos dijeron. Los niños, bueno, tienen una visión todavía sin prejuicios y sin mucho más abierta que a lo que está expuesto un adulto. Ellos nos enseñan muchísimo, nos sorprenden y en la actualidad más. Entonces, a mí, por ejemplo, mi nieto me dice, Abby, eso no, porque puede dañar o alguna situación así, ¿no? Luego está uno muy prejuiciado por el contacto que hay en la sociedad y pues sí, de repente algún bebé, algún niño, con sus acciones espontáneas y naturales, pueden con su inocencia mandarnos unas buenas vibraciones. Muy en su forma, a veces nos llegan ellos mismos a reclamar la atención de diferentes formas, haciendo un berrinche, haciendo algo que no quieren, manifestando de diferentes formas que ellos requieren o llaman atención para poderlos voltearlos a ver o apapacharlos, un abrazo. Muchísimas gracias por sus comentarios, Andy. También tienes otros. Sí, tenemos muchos. Miren, respondiendo un poquito a lo de que si los hijos nos pueden enseñar a amar, y por supuesto que nos enseñan muchísimas cosas. Acá nos dice Alma Rodríguez, amarlos es entenderlos, escucharlos, ponerles atención. Mi hijo me habla y yo estoy con el celular y él me dice, mami, mírame a los ojos. A gritos pide atención. Y ahí directamente te lo dicen. En otras ocasiones te lo dicen con acciones. Y algunos comentarios que voy a leer de manera anónima interesantes, algunos también muy fuertes, son los siguientes. Tuve 3 hijos, 2 niñas y un niño, y mi hijo se suicidó hace 2 años después de haberlo regañado. Él era el de en medio y desde entonces siento mucho miedo a regañar a mis hijas y siento mucho miedo de que algo les pase. Todo el tiempo vigilo a mi hija mayor, ella tiene 17, veo su teléfono, sus redes sociales y a mi hija menor también de 10. Todo el tiempo tengo miedo a fallar como mamá y siento culpa porque ya no está mi hijo. Ay, por supuesto que es un tema muy, muy amplio, ya se mencionaba al principio, pero bueno, ahorita a ver qué le pueden decir. Otro que tiene que ver con suicidio nos dice otra mamá, con respecto al tema de hoy me gustaría ser anónima. Por supuesto respetamos el anonimato. Dice, tuve a los 17 a mi primer hija, fui mamá soltera. Desde que tenía 2 meses la fui educando con violencia, que esto fue inconsciente porque pues me educaron igual. Su papá siempre le dijo que yo estaba mal. Ella ahora tiene 17, ha intentado suicidarse 2 veces, vive con su papá porque ya discutíamos muy feo y las últimas veces ella respondía muy agresiva como yo lo fui. Yo siento que la amo, pero ella a mí no. Lo que le importa ahora solamente es estar con su novia y siento que me usa. Yo le sigo dando dinero, pero ya no sé cómo actuar. Después, otro comentario ya en otro tema, dicen, la mamá y el papá pueden cumplir con el cuidado, la alimentación,
pero si no se procura amor, los hijos tendrán muchos problemas emocionales y carencias afectivas. Hasta ahí para que nos puedan decir, porque sí está fuerte ya llegando al tema de la adolescencia, en donde ya las mamás están desesperadas, el papá de pronto está, hay algunas llamadas en donde la mamá pone una regla o actúa en una forma y el papá contradice lo que se dice por parte de la mamá. También ese es otro de lo que ha estado. Bueno, una de las llamadas, sí habría que separar el tema. Me parece que lo que está, también voy a hacer una interpretación medio responsable tal vez, está pasando por un proceso de duelo todavía y me parece que esa sería la atención, más allá del cuidado o de si está vigilando mucho a su otra hija, etcétera, etcétera. Me parece que si todavía siente este temor, todavía esta circunstancia, digo, el vivir el suicidio de un hijo, independientemente de la relación, es una situación muy compleja, más allá de... Entonces, creo que es un tema más de duelo que de otra cosa. Creo que regresamos al tema de hace un instante, es la cuestión de la culpa, ¿no? Cualquier cosa que suceda con los hijos parece que es culpa de la madre, ¿no? En general, pero pues es culpa de los padres, pues en algunas circunstancias, ¿no? No todas ellas. Hay algunas cuestiones, como decíamos hace un instante, el suicidio, que van más allá y esas, por lo menos yo lo pondría sobre la mesa para cuestionarlos y plantear, pues no necesariamente es falta de amor lo que lleva a un intento de suicidio, una idea de suicidio. Qué interesante que ha salido una y otra vez, porque a veces eso nos sorprende de nuestro público, ¿no? Que de repente es la interpretación que le están dando. Así es. O sea, nosotros estamos hablando de aprender a querer a los hijos y los papás que están marcando están diciendo, bueno, es que se suicidó y la pregunta entonces, no lo quise. atrás es, no lo quise. No lo quise. ¿Qué le dirían ustedes que a no esos necesariamente papás? es así. O sea, detrás del suicidio hay muchos otros factores que, bueno, pueden tener que ver con las relaciones intrafamiliares, sí es uno de esos factores, pero no necesariamente es una falta de amor o una circunstancia así tan directa como se está planteando. O sea, no es responsabilidad al 100% de ellos. No necesariamente, ¿no? Y eso es lo que habría que y explorar. sí hay muchas interpretaciones también, o muchos comentarios en el tema de, es que mi hijo se fue de la casa, entonces ya no me quiere, o no lo quise lo suficiente para que actuara como yo quería. O sea, esta interpretación del amor... Había otra pregunta más allá del programa, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de tener hijos? ¿No? O sea, pues nada, no nos vamos a meter aquí, pero sí una de las finalidades es que sean personas autónomas, libres, responsables, independientes. Si de repente se va de la casa, pues como berrinche a lo mejor no es una cuestión autónoma. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Regresamos. Continuamos, ya estamos en el último bloque. Muchísimas gracias a todos los que han participado, de verdad, comentarios interesantísimos y seguimos leyéndolos y atendiéndolos. Y le pedimos especial atención en este segmento del programa. Como usted sabe, todos los martes mostramos imágenes de personas que están desaparecidas. Es una labor importantísima y créame, con una llamada puede cambiar el destino de estas familias. Si reconoce alguna de ellas, vea los teléfonos que aparecen en su pantalla y comuníquese de inmediato. Vamos con la primera foto, es la de José de Jesús Mejía Ramos, quien se extravió en el municipio de Tonalá, en Jalisco, el pasado 11 de diciembre de 2019, repito su nombre, José de Jesús Mejía Ramos. Continuamos, la siguiente imagen es la de Diana Alejandra Garduño Martínez, fue vista por última vez en Avenida Tláhuac, en la colonia San Lorenzo, Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, el 10 de noviembre del 2019. Es Diana Alejandra Garduño Martínez. La siguiente imagen es la de Josué Israel Medel Loaiza. Se extravió en Colonia El Moral, en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, el 2 de enero pasado. Este reciente 2 de enero es José Israel Medel Loaiza. Continuamos, una imagen más es la de Lisbeth Hernández Cervantes, quien se extravió en la colonia San Mateo, Cuautepec, en Tultitlán, en el Estado de México, desde el 16 de julio de 2018, y es Lisbeth Hernández Cervantes. La siguiente imagen es la de Marcelo Guillermo Romo Celis. Él se extravió en la Avenida de las Rosas, en Guadalajara, Jalisco, el 7 de julio del año 2019. El año pasado es Marcelo Guillermo Romo Celis. Y la última imagen del día de hoy es la de Jessica Itzel
González Abarca, quien fue vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México el 19 de noviembre del 2019. Le repito, el nombre de esta joven es Jessica Itzel González Abarca. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro tema. Primero vamos a ver lo interesante que ha estado todo lo que se ha dicho a través de este resumen. Las expectativas son muy altas y empiezan desde que uno está embarazada. Pues te enfrentas a una realidad muy diferente, ¿no? Llega y con ello para empezar, llega una descarga hormonal impresionante que te desequilibra todo emocionalmente y te vas enfrentando a muchas situaciones pues que no son ciertas. Ser buena mamá y ser buen papá es distinto a ser buenos padres de familia. A la mamá se le exigen muchas cosas que tienen que ver con el comportamiento, con la crianza, con el cuidado. Cualquier logro que los hijos tengan es de los padres. Cualquier cosa que los niños y las niñas hagan mal o les pase que sea negativo es culpa de la madre. No es una obligación amar a otra persona, inclusive a nuestros hijos. Oye, si es una responsabilidad, el cuidado, la atención, la aceptación. Hacer una conversión generacional para educar a nuestros hijos sin violencia y con técnicas de crianza positiva, pues no resulta fácil. No por ser muy cariñoso o un poco cariñoso significa que los hijos van a ser buenos o malos, ni nada por el estilo. Separar el amor en dos partes. El amor como sentimiento básico y el amor como construcción social. Qué triste que olvidemos nuestra propia infancia cuando ya estamos educando, porque sin duda un niño tiene que ser alguien que grita, que corre, obviamente con ciertos límites. Pórtate bien y te doy el teléfono para que no hagas ruido, para que no me distraigas, para que no interfieras con mi vida de adulto, ¿no? ¿Qué le pasa a los chavos, ¿no? ¿Qué le pasa a los hijos? Pero creo que en un programa como este, exactamente, la pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Cómo la podrías describir? ¿Qué es la resiliencia? Sí, por acá ya lo comentaban, que es la capacidad de sobreponerse a lo adverso, ¿no? Podemos construirla, podemos irla, claro que sí, podemos ir poco a poco fomentándola, incluso a nuestros hijos, ¿no? Cuando tienen un fracaso. No necesariamente amar significa dar todo, ¿no? Y de manera incondicional. Este amar y esta conexión y esta pertenencia también implica poner límites. Criar sin violencia no significa crear sin límites. Criar sin límites, ¿no? Criar sin saber decir que no. A mí me enseñó a ser mamá, pues mi mamá. Pues obviamente cuando nació mi primer hijo, con regaños y llamadas de atención, pero pues ella fue la que de alguna manera me orientó un poco. Para mí ha sido un poco difícil ser mamá porque pues he tenido bastantes problemillas, ¿no? Por lo que yo más me he enojado con el mayor fue porque una vez se me salió y yo pues lo andaba buscando y desesperada porque no sabía ni dónde estaba. En los lugares en los que frecuentemente se escondía no estaba. Y voy a buscarlo con mi hermana y resulta que ahí estaba. Pues sí me puse a llorar y le dije que no me lo volviera a hacer. Yo sentía que sí, que se había salido a la calle y que se lo habían llevado, que se había ido. Sí fue una desesperación. A pesar de que he sido dura con él, pues lo amo. Fue mi primer hijo y nunca va a cambiar el sentimiento hacia él. Ha de pensar que no lo quiero, porque lo ha dicho. A los tres los quiero igual. Pero él pasó por una situación muy difícil. Entonces, pues que no piense eso. Porque pues es mi hijo y yo siempre lo voy a amar, lo voy a apoyar y voy a estar ahí para él. Antes al mayor pues lo regañaba mucho, pero pues ya me di cuenta que no es así porque al que le sigue pues la verdad casi ni lo regaño. Yo cambié porque pues mi hijo el mayorcito como que sentía que estaba perdiendo su cariño, su respeto. Pues sí, me hizo ver muchas cosas, ¿no? Y es el modo de tratar de recuperar a mi hijo es pues a mi hijo, porque él me lo ha dicho, mamá, ya no quiero que me regañes, mamá, yo te quiero mucho. Entonces ese es el cambio, ¿no? El que te diga, pues sí siento feo, ¿no? Y es, bueno, pues voy a cambiar por ti, ya no te voy a regañar tanto, pero tú también échale ganas. Y pues lo he hecho, pues a mis ojos ahorita son que pues van bien, ¿no? A como los hemos orientado y eso, pues no son groseros. Se les ha ido educando a manera de que no agarren malas mañas. Entonces, para mis ojos son unos niños pues buenos. Muchísimas gracias por este testimonio. Ya me gustaría preguntar, o sea, si estoy en un punto en el que ya puse una barrera por las razones que sean, ¿cómo la puedo romper? ¿Cómo puedo acercarme a mi hijo, no juzgarlo a mi hija? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, creo que siempre hay
tiempo para poderlo hacer, siempre hay oportunidad para poderlo hacer. Ahora con el testimonio que también escuchamos recientemente, a veces las condiciones laborales, educativas, familiares, las circunstancias de pobreza son condicionantes muy fuertes que pueden limitar nuestra capacidad, digamos, de escucha o nuestra capacidad de interacción con nuestros hijos, pero creo que eso no puede ser una excusa, digamos, más allá de que sí pueden ser condicionantes importantes, no pueden ser una excusa como para no poner un hasta aquí y dialogar. Creo que parte de lo que hemos conversado en este foro sobre romper el adultocentrismo y que no queramos que nuestros hijos se comportan como pequeños adultos, romper esta idea de que la violencia es efectiva para educar, aunque genere miedo y aunque genere una relación distante. Y esta idea de hacerte consciente sobre cuáles son mis propias limitaciones como padre y cómo cotidianamente tengo que observarme a mí mismo para saber cómo reacciono frente a las emociones que me está generando la relación con mis hijos, es algo que tenemos que vivir cotidianamente. Y eso es parte de lo que nos está invitando este foro. Creo que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que ninguno de nosotros aprendimos a ser padres y lo vamos haciendo sobre la marcha, y que cada una de las familias genera una serie de retos y variables que hay que tener en consideración, que ninguna otra familia las va a tener. Lo escuchábamos ahora con el testimonio de la señora, cómo sus condicionamientos eran distintos a los de cualquier otra familia, y los consejos que podamos ofrecer en esta mesa pues llegarán a ser limitados y de cierta forma solamente con base en nuestra propia experiencia. Entonces esto se va a ir moldeando poco a poco y se va a ir moldeando en la cotidianidad y de acuerdo con lo que cada una de las personas pueda ir viviendo. Creo que hay dos cosas muy importantes. Una es sí romper este paradigma en el que tenemos que cambiar y tenemos que tener una relación distinta con nuestros hijos. Y lo segundo es saber que podemos pedir ayuda y podemos tener a otras personas que nos orienten para ser mejores padres y tener una mejor relación. ¿Por dónde tendré que empezar el cambio si soy consciente de que mi pasado me está afectando? A mí me parece que algo que es fundamental en toda esta conversación que hemos tenido es la atención a sí mismo, es decir, en el momento en que yo puedo observar cómo mi historia ha tenido una influencia en mi vida, en qué cosas me gustan o no me disgustan de la relación. Creo que el tema central del amor, decía yo al principio, tiene que ver con el cuidado, la responsabilidad, el compromiso con otras personas. Ese mismo amor, cuidado, responsabilidad y compromiso tienen que empezar por sí mismo. Yo sé que suena medio trivial lo que estoy diciendo, ¿no? No, es pero importante. Es imposible atender a otra persona, más allá de las costumbres que los animales las tienen, ¿no? Atender y amar a otra persona si ese amor no pasa por mí. Entonces, creo que ese sería la primer parte para romper estos condicionamientos, ¿no? El atenderme, observarme, apreciarme, valorarme, para entonces poder atender, observar, apreciar y valorar a otra persona, en este caso. Ahora, en ese proceso, una de las cosas que les dan miedo a los papás es hacerlo porque creen que abandonarían en ese proceso. O que pareciera egoísmo. Que pareciera egoísmo, Pero exacto. lo que pasa es que es una condición, más que no es una por la otra, es decir, no me voy a amar y entonces voy a dejar de amar a otra persona, ¿no? Es una condición para poder amar a otra persona, es que pase por mí. Y mientras yo lo voy aprendiendo, lo voy replicando, ¿no? Lo voy poniendo en práctica en mí y en otras personas. No es no es en mí o en otras personas, es claro. En mí y en otras personas. Es estar en equilibrio en los tres espacios, o sea, yo estoy conmigo, estoy contigo y sigo estando conmigo. Estoy con ustedes y sigo estando conmigo. O sea, es todo el tiempo regresar a la base que soy yo. Si yo no estoy bien, entonces se me nota. Y desde mi malestar, yo me relaciono contigo. Y entonces tú me ves en malestar, entonces tú ya vienes con esa predisposición corporal de mi malestar. Ya lo que yo diga se nota incongruente. Por lo tanto, lo más importante es que yo esté bien y entonces pueda eso pasarlo a los otros espacios, al relacional y al social.
pero además cuando yo regreso a mí y empiezo a trabajar con mi bienestar, esta parte de ser egoísta, pues es real. Por momentos yo necesito un espacio donde yo tengo que estar yo, tengo que hacerme cargo de mí. Y a mí me gusta utilizar esta frase de, a ver, en todas sociedades y en todos lados hay reglas y nosotros tenemos las reglas para poder funcionar y para poder estar. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa todo el tiempo, conmigo y con otros. Entonces, solo haz lo que te toca. Él decía ahorita muy claramente, hay que ver, escuchar, atender, cuidarme para poder verte, escucharte, atenderte y cuidarte. Si yo ya hago esto, entonces yo ya me sé valorada, respetada y amada. Entonces, eso se va dando como en cadena. Cuando yo ya puedo hacer eso, entonces ahora yo puedo hacerlo con todos los demás. Y la siguiente parte, que es la que cierra el sistema, es, entonces, cuando yo ya lo doy, ¿qué me falta? Recibirlo. Entonces, yo ya estoy en disposición de recibir que tú me veas, que tú me escuches, que tú me cuides, que tú me atiendas, que tú me valores y que tú me ames. Entonces, el sistema de dar y recibir buen trato, ahí está. Cuando yo algo no me gusta, lo tengo que colocar del lado del maltrato. Ahora, este maltrato, ¿cómo lo puedo convertir en buen trato? Le decían hace ratito, a un niño que le dice a su mamá, no me grites, por eso no te hago caso, porque me gritas. Ok, si el grito es lo que está en nuestra familia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bajarle una rayita, no es hable bajito, es bájale una rayita a tu grito, bájale una rayita al volumen de tu voz, cambia un poco esa actitud que tienes, entonces ve haciéndolo puntualmente. Por eso es importante regresar a vernos a nosotros y además reconocer que yo tengo miedo, que yo me enojo, que yo me entristezco y que en nuestra relación hay cosas que no me gustan de ti, de la relación y de mí. Y a ti también hay cosas que no te gustan de mí. Entonces, podernos sentar a revisarlo personalmente y después dialogarlo, creo que ese es el camino. Y por último, pues como bien lo decía, si no puedo, necesito buscar ayuda. Claro. Entonces, la ayuda está en muchos lugares. A veces, con alguien que escuche cómo me estoy sintiendo y que yo tenga un lugar para hacer catarsis, eso es importante. Claro. Sí, que finalmente no perder de foco que ellos son seres independientes a nosotros, ¿no? Porque los vemos muchas veces como una extensión de nosotros y ahí perdemos el foco. Entonces, ahí queremos que actúen conforme nosotros queremos, que tienen que hacer lo que nosotros dictamos y no nos damos la oportunidad de conocer a esa otra persona, ¿no? A través de la mirada, del escuchar, de todo esto que plantean los demás especialistas y que ahí está, ¿no? Podemos crear algo increíble si ambas partes nos unimos, nos respetamos y vamos creciendo como familia. Y creo que ahí está un punto clave, ¿no? El respeto, la comunicación es fundamental, irlo fomentando en todo momento. Sí. Y esto de poner los límites y respetar los espacios, por ejemplo, esto del egoísmo, ¿no? Porque de repente en este movimiento tan fuerte de los derechos de los niños y de que los niños tienen voz y tal, se han perdido algunas de las situaciones, por ejemplo, mi derecho también al descanso como mamá, claro, ¿no? O sea, de repente, pues no se me respeta porque entonces es que el derecho del niño está primero y entonces yo llego agotada y mi forma de pensar es, pues tengo que estar aquí, pase lo que pase, esté como esté, y yo acabo también a veces en estados de ánimo bastante deplorables o inclusive de salud, ¿no? Sí, físicamente ya no puedes. Ya no puedes. Es imposible. ¿Cómo vas a seguir cuidando de alguien cuando tú mismo estás totalmente descuidado, estás cansado, estás fastidiado, estás abrumado de alguna forma? Entonces no puedes hacerte cargo de alguien de una buena manera si estás en ese. Es cuando entra la parte violenta, la parte negativa, ¿no? Claro que eso es bien importante hacerlo. Nos están pidiendo, quieren saber bibliografía. Ustedes podrían decirnos, además de lo que ya nos dijiste, por supuesto que vamos a poner todos los links para UNICEF, etcétera. ¿Algo de bibliografía que se les ocurra que puedan acceder? A mí me parece que tiene que ver, como lo decía hace un ratito el compañero, que
cada familia tiene algo, una necesidad diferente y que cada hijo, los papás y las mamás, tenemos una forma distinta de estar. A mí me parece que es muy importante que se acerquen a las librerías y que empiecen a revisar cuáles son los libros desde su necesidad personal. Hay muchos libros sobre educación formal para los niños y las niñas, para la atención, el cuidado, la atención en emociones. El Armario Abierto es una librería que tiene muchos libros especializados para la atención de niñas y niños. Entonces yo creo que, y a todas las edades, entonces yo creo que el acercarnos a las librerías y sentarnos a ojear, a ver qué es lo que yo necesito, pero antes preguntarnos, ¿cómo estoy en la relación con esta persona, con esta otra? O sea, cada uno de los hijos es una persona diferente. Entonces, no puedo ser la misma mamá con todos. Y bueno, por supuesto que vamos a tener como muchas opciones de libros. Por ejemplo, se me ocurre el de Rosario Busquets, ¿no? Que ya no los vino a presentar aquí. El de Rosa Barocio, que es también uno de los libros maravillosos que pueden ustedes encontrar. Y conforme se me vayan ocurriendo más, por supuesto, se los vamos a poner en las redes. Uno de los... Adelante. Uno de los... que yo hablé un poco del cuidado. El autor que trabaja la ética del cuidado es un brasileño que se llama Leonardo Boff, con doble F. Creo que hay varios textos en su pensamiento sobre la ética, sobre el cuidado y la ética del cuidado. Claro. Hay un libro también de Gaudencio Rodríguez, que es un especialista que trabaja en Guanajuato, que se llama No Más Golpes, que también complementa estas técnicas de crianza positiva. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera leerles para complementar lo que estaban diciendo, porque algunos comentarios, porque efectivamente cada hijo es distinto y llega en un momento distinto de nuestra vida. Sí. Justo nos lo dice en su historia personal Perla, dice, yo tuve a mi hijo, bueno, primero fui madre soltera, siempre he trabajado, mi mamá me ha ayudado a cuidar a mis hijos, ahora tengo otro de 11 meses y mi primer hijo tiene 13 años. Entonces son momentos de una mujer completamente distintos. Pero dice, ahora me reclama el tiempo que no estuve con él porque trabajo, ahora sigo trabajando, mi hijo pequeño se queda con mi mamá y me dijo, tú nunca estás en casa. Dice que ahora, bueno, es más complicado, ahora que tiene un hermano, es muy duro escuchar que me mande mensajes diciéndome eso, su hijo de 13 años. Y tal vez tenga que ver con lo que decías fuera del aire, si nos lo quieres compartir, lo del taxista, el ejemplo del taxista, si da tiempo. Yo les contaba que un día un taxista me decía que en qué había fallado él, que él no entendía. Su frase es, yo me he dedicado a trabajar para poderles dar educación, casa, escuela, decía él, para poder irles construyendo la casa. Y todos mis hijos en este momento tienen una licenciatura y mi esposa me deja porque dice que yo no he cumplido como pareja, pero yo he dado todo. He trabajado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en el taxi para poderles dar todo. No ha faltado nada en mi casa. Y todos ellos tienen licenciatura. Y me dicen que no fui un buen padre. ¿Qué es lo que fallé? ¿En qué fallé? ¿Por qué no fui un buen padre si hice todo lo que me tocaba hacer? Y creo que es como regresar otra vez al inicio del programa. Todas las expectativas que se tiene de la maternidad y la paternidad y la realidad, lo difícil que es por momentos cubrir todas esas necesidades de los hijos, de alimentación, de casa, de educación, de salud, o sea, todo eso que sí es responsabilidad de los padres, pero que por momentos cuesta el doble o el triple de trabajo poder hacerlo y tener además tiempo para ellos, pues justamente es muy desgastante. Y poder sentarnos y ver que sí necesitamos, aunque estemos cansados, darnos un instante para nosotros y decir, me tengo que relajar tantito, juego un ratito contigo y vuelvo a regresar conmigo. Entonces, como hacer estas pausas de que sí está siendo difícil, porque la realidad es que sí es difícil, pero también es importante que nosotros interactuemos y nosotros nos podamos tocar y podamos hablarnos y decirnos cosas que son importantes y que podamos escucharnos, porque todo eso es importante para la crianza y también es importante para nosotros. Claro. Y que nosotros también tengamos un espacio donde podamos decir, estoy cansada un equilibrio, y claro. estoy preocupada porque no tengo para comprar la leche.
Sí, claro, o porque vengo de trabajar porque dos vengo de turnos trabajar, sí. y la Claro. verdad estoy agotada y necesito tal vez hoy descansar y jugar mañana, ¿no? Claro. O sea, yo creo que todas estas cosas. Pero bueno, ya se terminó el programa. Se los agradezco muchísimo a los 4 el haber estado aquí. Creo que fue un programa, como prometimos al principio, que iba a ser un programa de mucho aprendizaje, mucha enseñanza y tener como muy claro algunas opciones y herramientas que nos van a poder ayudar a nosotros, por supuesto, para poder acercarnos a nuestros hijos de una manera más eficiente, más amorosa, pero sobre todo desde nosotros, que fue, creo que lo más fundamental que dijimos, voltear a vernos, ¿no? A nosotros. Sandy. No, pues gracias a todos los que nos dejaron sus comentarios y les adelantamos el tema de la próxima semana. Vamos a hablar del pago de pensión alimenticia. Este es un tema que siempre tiene muchísima participación. Hay muchas dudas. Si tiene usted alguna duda en particular, váyala mandando para que la tengamos lista y no se lo pierdan. No se lo pierdan porque, bueno, es un programa que siempre nos piden. Muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana, como ya dijo Sandy, hablando de este tema súper interesante de la pensión alimenticia. Y nos vemos, por supuesto, en las redes sociales. Hasta luego y gracias a todos.